La práctica del día de hoy vamos a trabajar con un circuito en corriente alterna en el cual piden calcular el voltaje V, el voltaje V entre este punto y la corriente I mediante la utilización o el empleo de técnicas gráficas por geometría de fasores. Entonces, inicialmente vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo de acá. Vamos a señalarlo en este nodo. Vamos a tomar ley de corrientes de Kirchhoff en ese nodo y pues eso va a hacer que generemos la corriente I en función del voltaje V en forma geométrica. Entonces vamos a mirar cómo solucionarlo. Entonces lo primero que hacemos es lo que se dijo anteriormente, hacer ese nodo y dar cada una de las corrientes que participan en ese nodo, a I sub C, a I sub L y a I sub R, en función del fasor base, que en este caso para las corrientes va a ser el voltaje entre el nodo superior y el nodo inferior. Fíjense que esa variable o ese fasor reúne a todas las corrientes a través de esa única, de esa única incógnita. Entonces, por eso lo vamos a tomar como la base fasorial para con un fundamento a él calcular los otros fasores I sub C, I sub L, I sub R y el fasor I. Entonces, I sub C en función de V, el fasor V lo vamos a tomar como la base, es decir, va a tener una magnitud V y un ángulo 0. Para calcular I sub C, pues simplemente dividimos la tensión entre la impedancia del condensador, y eso daría 2 veces la magnitud de V a un ángulo de 90 grados. Entonces ya sabemos que el fasor I sub C va a tener el doble de magnitud de V y va a estar orientado a 90 grados. Y su L, lo mismo, tomamos como fundamento o como base el fasor de voltaje B, V, a un ángulo 0, dividimos entre la impedancia y conocemos que la magnitud de este fasor es la mitad del fasor V y va a estar orientado menos 90 grados. E I sub R, el fasor I sub R, pues es dividir el voltaje base, el fasor base, entre la impedancia de 1 a 0 grados, es una resistencia, y nos indica que la magnitud de este fasor I sub R es la misma del voltaje V y está orientado en la misma dirección. Entonces se toma la ley de corrientes de Kirchhoff, se hace la suma, se representan los fasores en el plano complejo, imaginario real. Entonces, si su R está en la misma dirección de B y tiene su misma amplitud, y sub C está desplazado 90 grados con base 90 grados, con base a I sub R, e I sub L está menos 90 grados, entonces, orientación de menos 90 grados con respecto al fasor base V. Bueno, se aplica la ley de corrientes de Kirchhoff y I, que es este fasor, este de acá, el fasor I, va a quedar en función de la suma de I sub C, I sub L e I sub R. Vamos a bajarlo. ¿Qué se hace acá? Entonces, fíjense, I sub L, el fasor I sub R está orientado en la misma dirección, pero en sentido contrario al fasor I sub C. Entonces yo puedo tomar la resta de I sub C e I sub L, la resta aritmética, y eso me daría la componente imaginaria de la corriente I que vamos a calcular a continuación. Entonces la componente imaginaria de I es igual a I sub C menos I sub L. Acá está. Entonces ahora sí, ya tengo la componente real de I, es la misma I sub R, y la componente imaginaria de I es este valor, I sub C menos I sub L, es la componente imaginaria. Si unimos el principio con el final, nos genera el vector I.
Entonces, con fundamento al teorema de Pitágoras, podemos calcular la magnitud de I, del fasor I, esta magnitud. Entonces, la parte real tiene una magnitud de V, la parte imaginaria tiene una magnitud de 3 medios V, elevado al cuadrado a la primera, elevado al cuadrado a la segunda, y la magnitud de I va a ser raíz de 13 medios por la magnitud del vector V que aún desconozco. El ángulo sería entonces la componente imaginaria dividida entre la componente real, tangente de esa relación. Entonces sería la tangente de teta va a ser igual a 3 medios, es decir, que el ángulo que separa al fasor V del fasor I es un ángulo de 56,31 grados. Entonces ya tenemos al fasor I en función del fasor V. Ya tenemos la relación que existe en ángulo y en magnitud entre este fasor y este fasor. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff alrededor de esta malla, en esta mallita, o sea, alrededor de esta malla vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff, ¿sí? Vamos a hacerlo. Esta sería la ley de corrientes de Kirchhoff para esta malla de acá. Entonces, fíjense que ya tenemos un fasor de referencia que tiene una magnitud de 2 y a un ángulo 0. Entonces, en este caso vamos a tomar a S como base. Y ya conocemos el ángulo que separa al fasor de voltaje del fasor de corriente, a estos dos fasores, a este y a este. Bueno, entonces, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, menos 2 más B sub R, que es la caída de tensión en la resistencia, más V, va a ser igual a 0. Por lo tanto, la suma de B sub R y de B tiene que ser estrictamente igual a 2. Es como forzar a que la suma de los otros dos vectores sea igual a 2 a un ángulo 0. Entonces esa representación está aquí, la representación geométrica. Este amarillo es el fasor base, 2. Este de aquí es mi fasor de corriente I y este de acá es el fasor V. Entonces, si yo sumo, ¿por qué I? Entonces, recuerden que la resistencia es igual a un ohmio multiplicada por I, me da I más V. Entonces, 2, ya geométricamente, va a tener que ser igual a I más V. Entonces, el fasor I, el verde, el fasor V, si yo sumo este y este, me tiene que dar este fasor de acá. ¿Qué conocemos? Conocemos que el ángulo que separa al fasor verde, al fasor I, de V es de 56,31 grados. Entonces, fíjense en esta y esta. Estos dos ángulos, este ángulo de acá y ese ángulo de acá es igual, es el mismo. Como aquí todo este ángulo es de 180 grados, yo puedo saber el ángulo beta haciendo la resta entre 180 y menos 56,31. Entonces de ahí sale el valor de beta de 123,69 grados. Ahora, aplicando ley del coseno, ¿qué conocemos? Tengo esta distancia, tengo esta en función de V, tengo esta en función de V y ya conozco el ángulo. Entonces, toda esta distancia al cuadrado, toda esa distancia al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A esta al cuadrado más esta al cuadrado menos 2 veces esta distancia por el coseno de beta que ya calculé previamente. Entonces, a partir de esa ecuación de la ley del coseno, podemos calcular el valor de la magnitud de V de la siguiente forma. Aquí está la ecuación, hacemos los respectivos despejes, se llega al final a que raíz cuadrada de 16/25 es igual a la magnitud de V y esa magnitud va a ser de 0,8. Entonces ahí tenemos la amplitud del vector V. Entonces vamos a aplicar nuevamente la ley del coseno para hallar el ángulo alfa, el ángulo de la corriente I, del fasor I, este de acá. Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos la magnitud, esta, ya conocemos esta magnitud porque ya sabemos cuánto vale V, ya sabemos esta magnitud y ya conocemos esta magnitud.
Aplicando nuevamente el coseno al ángulo alfa sería b cuadrado, vamos a hacerlo por acá. Acá está b al cuadrado que nos dio 0.8, más 2 al cuadrado, más la otra amplitud al cuadrado, menos dos veces el primer lado por el segundo lado por el coseno de alfa. Hacemos ese reemplazo, solucionamos esa ecuación y el ángulo alfa es igual a 19,44 grados. Por lo tanto, para hacer los reemplazos respectivos, la magnitud del fasor de corriente es de 1,4422 amperios a un ángulo de 19,44 y el ángulo B, perdón, el fasor de voltaje V es igual a la amplitud de 0,8 a un ángulo de menos 36,87. ¿De dónde sale este ángulo menos 36,87? Pues ese ángulo, todo este es 56,31. Toda la suma de esto. Si yo le quito alfa, me da este de acá. Vamos a señalizarlo. Si a ese le quito, si yo a todo este, le quito este, obtengo, vamos a ponerlo en rojo, obtengo este ángulo de acá. Obtengo, es decir, el ángulo de el fasor de voltaje V. Entonces, un gusto. Gracias a todos.